Nosotros tenemos que aprender a desarrollar el carácter de Cristo. El carácter no significa el carácter, el de carácter fuerte. Decimos a veces que el que tiene carácter es el que se planta. El que dice, no, esto es así, dice, tiene un carácter, se planta. No, es un carácter podrido. Estoy hablando del carácter de Cristo. El carácter de Cristo en el que nosotros desarrollamos los frutos del Espíritu, que son los que sostienen nuestra vida, que es lo que sostiene nuestra economía, nuestra familia. El carácter de Cristo desarrollado sostiene nuestra vida natural, porque sin el carácter de Cristo en nosotros desarrollado es muy difícil que tengamos éxito en lo que hagamos. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 15: permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Bueno, esto ya es el sarmiento, estos ya son los frutos. Eso es el resultado de estar unido a la vid. Ese es el resultado de estar unido. Es decir, estas son las ramas que están unidas a la vid. Así es nuestra vida. Él está diciendo, yo soy la vid, los pámpanos son los creyentes, y cuando estamos unidos a Él, los frutos comienzan a desarrollarse. Es decir, nosotros por naturaleza humana y limitada no podemos hacer nada. Por nosotros no podemos hacer nada solos, porque nuestra naturaleza es limitada, porque nuestra naturaleza es una naturaleza que fue creada, que fue diseñada para la dependencia. Diga conmigo, dependencia. Lastimosamente Satanás se encargó de torcer todas estas cuestiones. Entonces Satanás comenzó a llevar al ser humano a la dependencia de tantas cosas, menos de la vid verdadera. Menos de la vid verdadera. Por eso él dijo con tanta claridad, dijo, yo el Señor soy la vid, los creyentes los pámpanos, y si quieren dar fruto necesitan estar unidos. Es decir, la rama necesita de la vid para producir frutos. Una rama sola lejos de la vid es imposible que dé frutos. De la misma manera nosotros necesitamos una relación con Dios para dar frutos y para que el fruto permanezca. Usted y yo no nacimos para ser independientes. Y hay una tendencia y una corriente que se están interponiendo entre sí. Hay como una competencia entre la dependencia del Señor y la autosuficiencia del ser humano. De la misma manera que el diablo tentó a Eva en el jardín y le dijo, mira, si prueban del fruto serán igual a Dios. Tendrán como una autosuficiencia. Serán como Dios, no dependerán de Dios. Y fue allí cuando cometieron el peor error de sus vidas. Es decir, el sistema de este mundo es el que quiere empujarnos como empujó a los cristianos en el tiempo de la Torre de Babel. Los empujó a construir una torre donde dijeron, nosotros por sí solos vamos a llegar a Dios. Y ahí fue cuando Dios confunde sus vidas. Porque cuando el ser humano comienza a buscar por sí solo en la autosuficiencia, es cuando termina confundido. La palabra dice que se les confundieron todas las lenguas. Se les confundieron las lenguas. Uno salía hablando un idioma, otro idioma. Por causa de buscar a Dios a su manera. Porque el sistema de este mundo, ¿qué es lo que quiere? Alimentar tu ego y el mío, y te dice, vas a poder subsistir solo, no tenés necesidad de nadie. Pero la palabra te está diciendo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Es decir, ustedes van a dar fruto cuando estén unidos a mí. No podemos involucrar al Señor solamente en algunas cosas. Tenemos que involucrar al Señor en todas las cosas. Porque cuando involucramos al Señor en todas las cosas,
Es cuando nosotros podemos decir, tengo una dependencia de Él. Y cuando yo lo involucro al Señor, entonces yo puedo llevar frutos y frutos que permanecen, frutos que le agradan, frutos que son agradables a Él. Él está esperando de nosotros frutos. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la luz de Cristo se hace parte de mi vida y de tu vida, uno comienza a darse cuenta que ya es dependiente. Que es dependiente. Uno comienza a darse cuenta que ya no es lo mío, sino es lo de Él en mí. No sé si me alcanzan a comprender. Ya no es lo que yo puedo producir, ya no es lo que yo puedo hacer, sino es la luz de Él fluyendo en mí. Él fluyendo en nosotros. Es decir, entendiendo algo muy importante, que cuando Él fluye en nuestras vidas, todo lo que hagamos será para victoria. Todo lo que hagamos tendrá buen fin. Todo lo que hagamos irá a buen puerto. Es decir, ya no seré yo, sino Cristo en mí. Y eso produce que la gloria de Dios se manifieste. Y la palabra dice: para que vean y glorifiquen. Es decir, que el Señor lo que quiere hacer en nosotros es que demos buenos frutos. Pero no porque nosotros nos merecemos dar buenos frutos, sino porque Él quiere mostrar su gloria y su poder con esos buenos frutos a través de tu vida y de la mía. A través de tu vida y de la mía. Es decir, Cristo quiere encarnarse en nosotros. Cuando estamos unidos a Cristo, no necesitamos esfuerzos para que los frutos se desarrollen. Es algo que va fluyendo y fluyendo y fluyendo. Y es algo que no se detiene, es como un río, como una cascada que no se detiene. El único requisito que necesito es estar unido a Él. Estar unido a Él. Pastor, ¿cómo estoy unido a Él? Y estoy unido a Él a través de la comunión con Él. ¿Y cómo es la comunión con Él? Es la común unión con alguien. Es decir, me uno a Él a través de la palabra. Me uno a Él a través de la oración. Me uno a Él a través del ayuno, de la adoración. Entonces, no es necesario grandes esfuerzos. No es necesario que tengas que hacer grandes sacrificios, porque ya se pagó un precio. La religión nos enseñó que teníamos que hacer sacrificios para estar unidos a Él. La religión nos enseñó que si no hacíamos largas caminatas, si no estábamos arrodillados sobre maíz por horas, no era sacrificio. Pero Él ya hizo un sacrificio por nosotros. Él hizo un sacrificio y se hizo un solo sacrificio para que usted y yo vivamos una vida llena de libertad. Ahora el sistema, Marco Brunet dice en su libro El sistema de Babilonia, dice hablando del mundo. El sistema de Babilonia es el que quiere empujarte a una vida totalmente ajena a Cristo, a una vida totalmente ajena a la dependencia del Espíritu Santo. Entonces viene con trabajo, carga, trabajo, carga, trabajo, carga. Y eso va opacando la visión. Eso va opacando la relación. Entonces es por eso que a veces nos cuesta tanto ser personas espirituales. Porque hay una lucha entre lo que te dice Babilonia, que es autosuficiencia, contra la dependencia absoluta de Dios. El sistema te dice que tenés que adaptarte al sistema. El sistema te dice algo muy lógico, por ejemplo. Algo muy lógico, que no está mal. Yo no digo que esté mal, Ojo con lo que te puedo decir. Te dice que ahorres para que tengas más.
Pero el reino te dice, es preferible dar que recibir. O sea, son cosas que se oponen, pero tienen que ser reveladas para que podamos vivir bajo esa dependencia, para que podamos tener esos frutos. ¿Me entienden? Entonces es tan importante que nosotros aprendamos a estar unidos a la vid. Es algo que parece tan sencilla la palabra, pero es muy profunda. Estar unidos significa estar unidos a la palabra. Saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Para que me entienda mejor, lea conmigo Jeremías capítulo 17, verso 5. Dice, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Luego dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En este pasaje, en este simple pasaje, podemos notar una gran diferencia: el que está unido a la vid y el que está caminando solo. El que está unido a la vid dice que se convierte en una fuente productiva. El que está unido a la vid puede sostener cualquier cosa. Y dice Jeremías que aunque venga el calor, aunque vengan tiempos difíciles, aunque venga lo que venga, dice que la hoja estará siempre verde. ¿Por qué? Porque está unido a la vid. Así que aquí podemos ver nosotros que uno que está unido a la vid verdadera se convierte en una fuente de productividad, de crecimiento. Se convierte en un sostén, hay esperanza, hay firmeza. Pero el que está unido a cualquier cosa solo verá frustración. ¿Sabe que el que no está unido a la vid, dice esta palabra, que no ve cuando viene el bien? No puede percibir cuando viene la bendición de Dios, porque no está unido a la vid. ¿Me entienden? No puede percibir. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice que cuando viene la bendición no va a percibir, no la va a ver, va a pasar delante de sus ojos y no la va a ver. Por eso es que necesitamos estar unidos a la vid verdadera. Por sí solo no podemos hacer nada. Vuelvo a repetir, fuimos diseñados para vivir dependientes. Por eso el ser humano siempre busca depender de alguien. Pero qué bendición cuando nosotros podemos entender que nuestra dependencia es de Dios, que tu dependencia y la mía es del Señor. Qué bendición cuando podemos entender que la vid es una fuente constante de desarrollo para el ser humano. El que está unido a la vid jamás verá, dice que jamás verá el calor, jamás secará su vida. Es decir, el problema, las circunstancias no secarán, porque el que está unido a la vid siempre encontrará un recurso, siempre encontrará una salida, siempre encontrará una estrategia, habrá esperanza, siempre estará firme. ¿Por qué? Porque está unido a la vid verdadera. Pero en cambio, cuando estamos unidos a cualquier cosa, va a pasar la bendición, va a pasar el bien, pero no verá, dice, no verá. Tal vez el bien está pasando, pero como está tan ocupado y unido a tantas cosas, como no está tan ocupado en lo natural, el bien está pasando, el bien viene. Porque la palabra dice que a nosotros, cuando estamos unidos, el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días de nuestras vidas. Pero cuando no estamos unidos, ¿qué es lo que pasa? Viene el bien, viene la misericordia, pero no podemos ver, porque no estamos unidos. Entonces, ¿saben qué nos convertimos? En personas de ciclos.
Es decir, de temporadas. Una temporada, pum, para arriba, y de golpe, boom, caemos de nuevo. Y volvemos a levantarnos. Y caemos y volvemos a levantarnos. Pero sin embargo dice que el que está unido a la vid, es decir, el que tiene confianza en Dios, como árbol plantado junto a las aguas. Árbol plantado junto a las aguas. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, porque fuimos llamados para ese estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Tal vez te cueste al principio, porque nos cuesta, porque tenemos que descender de una vida en la que aprendimos a vivir en lo natural. Pero necesitamos renunciar a esa autosuficiencia, a tener claras las cosas según nosotros. Y tenemos que volvernos como niños a la dependencia. Como niños a la dependencia. Como niños con el Señor. Y el Señor comenzará a llevarte de victoria en victoria.